Vamos a ir empezando por los online para ajustarnos, o por lo menos para no desajustarnos demasiado de los horarios teóricos. Entonces vamos a empezar esta siguiente mesa en la que contaremos con Rafa Millán. Él es psicólogo, transpersonal, psicoterapeuta, yo diría que filósofo también, escritor, ha escrito varios libros, no solamente de estos temas, por ejemplo, del sufismo, tema del que es un gran amante y conocedor. Ha sido discípulo de Luis Tendillo durante años y tiene una amplia experiencia de todo lo que es lo transpersonal y la espiritualidad en general desde muy diferentes puntos de vista, no solamente terapéutico, sino también experiencial. Y yo creo que va a ser una charla muy enriquecedora. Muchas gracias, Rafa, por venir. Nos hablará de una cuestión paradigmática, no sabemos lo que es, ¿verdad? No vamos a hacer spoilers, pero bueno, ahora veremos, ¿no? A ver, ahora. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues a ver, ¿no? Porque yo tampoco tengo muy claro. Normalmente esta es la primera vez en mi vida que hablo con un PowerPoint, así que a ver cómo me sale, ¿no? Como decía Jaime Buigas, el poder punto, ¿no? Así que vamos a ver si con el poder punto sale algo. Porque normalmente me preparo una charla y acabo dando otra que no tiene nada que ver, así que en este caso voy a tener la guía del poder punto, entonces espero que no pase nada. Voy a hablar de algo que a lo mejor es muy básico y muy sencillo y que tal vez en este foro, en un congreso de psicología transpersonal, pues sea muy evidente para la mayoría. Me da un poco de vergüenza, además, delante de Javier García Campayo, de Jorge Ferrero, de Román Gonzalvo, tratar este tema. Pero bueno, como es el que me he traído preparado, el de la cuestión paradigmática, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, ya sabéis, ¿no? Como ha dicho Javier, que a mí lo que me interesa sobre todo es intentar ampliar el marco lo máximo posible para echar una mirada filosófica y plantearme los fundamentos mismos de esta disciplina, ¿no? Esta para mí es como mi vocación o mi llamado. Sería no tanto pensar dentro de la caja o fuera de la caja, sino que a mí lo que me interesa es pensar la propia caja. Cuáles son como los límites, los fundamentos y los cimientos, no solamente de la psicología transpersonal, sino que incluso yo iría más allá, ya digamos en un flipe personal increíble, ¿no? Y del conocimiento humano en general. Entonces voy a plantearme una cuestión paradigmática. A ver, bien, bueno, esto es. El PowerPoint además me lo ha hecho mi hijo, ¿vale? Entonces puede que haya así como flechas y cosas, se lo agradecemos. Yo le he pasado el texto y él lo ha encajado así. Entonces voy a empezar planteándome eso, pues las grandes preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es la realidad? ¿No? Así, en general. Que esto me recuerda un examen, una broma que había sobre los exámenes de selectividad, ¿no? Que decían, ¿y este año cómo ha sido? ¿Fácil y difícil? Dice, bueno, la primera pregunta era, ay, gracias, aunque ya tengo café, que me traen un segundo café. Déjalo, ya tengo aquí uno, ¿sí? Luego me lo bebo, bueno, venga. Ay, para nadie, ¿no? Ni para... Vale. Entonces decían, ¿cómo ha sido el examen de selectividad de este año? ¿Fácil o difícil? Y decían, bueno, la primera pregunta era, describa el universo y ponga 3 ejemplos. No, pues esto, voy a intentar hacer yo ahora, ¿no? Voy a atreverme con esta pregunta. Y la segunda, que para mí está relacionada, es ¿qué somos nosotros? Y especialmente, ¿qué es el ser humano? Y especialmente el ser humano más problemático, polémico y complejo que hay, que soy yo mismo, ¿no? No yo, Rafa Millán, el yo como identidad primera, ¿no? ¿Qué es esto de nuestra propia identidad y cómo se relaciona esto con la realidad o el cosmos en su conjunto y qué es la mente y la psique, ¿no? ¿Qué pintan en todo esto como estas 3 instancias? Y he puesto aquí la imagen de un zigurat porque para mí es cómo se relacionan. No podemos tener una idea de una disciplina o de una materia si no hacemos una epistemología o si no hacemos como una filosofía primera y situamos qué es el ser humano dentro de una ontología o de una filosofía o de una cosmología, cuál es el sentido último de la realidad, cambia por completo la percepción de qué somos como humanos y tampoco podemos tener una idea de qué es nuestra psique o nuestra mente si no tenemos una antropología, ¿no? Es como si fuera un zigurat, una pirámide escalonada en que unos elementos se van apoyando sobre otros, porque el saber tiene que ser uno y tiene que estar relacionado. Para mí es inconcebible, filosóficamente hablando, un saber fragmentario, ¿no? En que estuviera por aquí la antropología, por aquí la psicología, como partes desgajadas de una unidad que no tienen ninguna conexión entre sí, porque entonces la realidad sería algo como inherentemente autocontradictorio, ¿no? Sería como ambigua y entonces si no puedo saber nada de la visión del conjunto, no podría saber nada de cada una de las partes, ¿no? Una cosa que dice Mariano Alameda mucho es que cuando habla de mí me dice, Rafa, tu pedo es el de la
las partes y el todo, ¿no? El del todo y las partes, ¿no? Entonces, sí, así es, ¿no? Para mí, la clave última de todo, de una manera filosófica, sería la dialéctica del todo y de las partes, que hay hasta una disciplina propia que lo trata, aunque no es muy conocida, que es la mereología, del griego mereos parte, que sería cómo tratan y cómo encajan las relaciones entre las diferentes partes y el todo. Y especialmente en los saberes no podemos tener partes sueltas, ¿no? Sino que hay que tener un saber general, un saber de la totalidad de lo humano y un saber de la totalidad de lo real. Si no, no podemos empezar a hacer filosofía. Si no hay un marco, no podemos entender qué es lo que está pasando en medio. No hay una ciencia pura en el vacío, ¿no? Esto, y además también tenemos que tener en cuenta quién está haciendo esa ciencia y desde dónde, ¿no? Yo estoy una frase un poco tópica, ¿no? Como que no hay ciencia sin conciencia. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a dar la respuesta a estas grandes preguntas. La respuesta definitiva a estas preguntas en la próxima diapositiva. Allá voy. A ver. Respuesta corta, no tenemos ni idea. No hay como un acuerdo o un consenso, y no solamente no tenemos ni idea, sino que probablemente no podamos llegar a tenerla nunca. Estamos viviendo y nadando de muchas maneras dentro de un misterio absoluto. No podemos entender la realidad última o la realidad final porque seríamos como una parte que está intentando entender el todo. Y eso ¿no? Que yo creo que antropológicamente somos un ser medial entre ese todo y esa parte. Esta es la cualidad, para mí, antropológica humana primera, que somos un ser que es a la vez prácticamente nada, un ser muy precario, ¿no? Como ahora veremos esto, ¿no? Los dos tipos de cosmovisiones o los dos tipos de antropología, y a la vez somos un cuasi absoluto, ¿no? Un ser, como dice Pablo Benedetto, donde se da un espacio teofánico de manifestación. Somos una visión de lo absoluto en el mundo relativo. Esto está muy bien expresado en el sufismo, por ejemplo, que se aplica al ser humano dos calificativos. Uno es Abdullah, que todo el mundo conoce, que significaría como el siervo de lo real, el siervo de la realidad. Yo no traduciría Allah como Dios, me parece que es una traducción un poco pobre o un poco corta, más bien especialmente en el ámbito coránico, la mejor traducción para mí de Allah, o la que más se acerca a cómo yo lo comprendo, sería lo real o la realidad última o lo absoluto o algo así, ¿no? Entonces, si es Abdullah, sería como el siervo de lo real, estamos al servicio de la realidad, y a la vez Jalifatullah, califa, como diputado representante, que significa el representante de Dios, ¿no? La conciencia divina en el mundo. Y entonces el ser humano tiene esa cualidad anfibia o anfibólica en que somos las dos cosas a la vez. Y esta para mí es la cualidad antropológica básica, como ahora veremos, sin la cual no podemos entender nada de lo humano. Y es en esa fricción continua entre lo absoluto y lo relativo, lo eterno y lo temporal, lo consciente y lo supraconsciente, donde se da toda la tragedia y todo el drama de lo humano. No puede ser de otra manera. Si no, la vida humana no tendría gracia. Si fuéramos nada más que animales o nada más que cosas sometidos a las leyes naturales de la materia, no habría como drama, tragedia ni libertad, y lo contrario, si fuéramos como más evolucionados o desarrollados, ¿no? Tuviéramos una cualidad cuasi angélica o estuviéramos con una mayor apertura al ámbito espiritual, como están, yo diría que los místicos, pues la vida humana tampoco tendría como esta cualidad dramática, que es donde parece que se está jugando todo, ¿no? Y pongo lo real incomparable porque la realidad es imposible de conocer. Esto está muy bien expresado en un ayat coránico. Iba a leer todo, pero como veo que no va a haber mucho tiempo, iba a leer una sura del Corán, la sura Ikhlas, la de la fe pura. Pero bueno, hay un verso final, ¿no?, que dice, cuando le preguntan al profeta qué es Allah, qué es la realidad, qué es lo real, responde con 3 versos. Y el último de ellos es, bueno, Allahu ahad lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad, que significa literalmente, Allah es aquello que no tiene término de comparación, que no es semejante a nada en su unicidad, ¿no? Y esto a mí me parece impresionante, ¿no? Aquello que no es semejante a nada, que no es comparable en su unicidad, porque todo saber o todo conocimiento parte siempre de una comparación, ¿no? Especialmente los saberes científicos o los saberes técnicos, ¿no? Yo tengo que tener una unidad de medida con la que estoy, por ejemplo, pesando o midiendo alguna cosa, ¿no?, para comparar la unidad de medida con lo que estoy midiendo, y de esa comparación puedo hacerme una idea cabal, o necesito tener como 2 ámbitos diferentes como de coordenadas mentales donde extrapolar un conocimiento para entenderlo, decir, bueno, mira, esto es como esto otro, ¿no? Se asemeja de alguna manera esto a lo que pasa aquí, ¿no?, a este otro ámbito, un ámbito, por ejemplo, matemático, ¿no? Y entonces resulta que las leyes del movimiento clásico funcionan como este sistema de ecuaciones matemáticas. Pero cuando estamos hablando de lo real último, por definición no podemos hacer eso. Es algo absolutamente incomparable en su unicidad. Cualquier idea mental que yo me haga de qué es la realidad última está equivocada, ¿no? Parafraseando la famosa frase del budismo, si ves a Dios, mátalo. Cualquier concepto o idea que tengamos de qué es Dios o qué es la realidad final o la realidad última
es un error, ¿no? Y más bien está diciendo algo de nosotros mismos. Estábamos viendo la realidad a través de nuestras propias gafas, que casi siempre son gafas de espejo, y estamos viendo nuestros propios límites y nuestra propia sombra un poco narcisista en cualquier idea que tengamos de Dios. Por esto los ateos suelen llevar razón en esta parte, ¿no? Ya sabéis que en el sufismo se dice la ilaha illallah, ¿no? No hay divinidad sino la divinidad, o no hay realidad sino lo real. Y esta primera parte, la ilaha, no hay divinidades, sería lo que está diciendo como un ateo, ¿no? Y en esto lleva razón, ¿no? No hay divinidades, no hay una idea en que yo pueda hacerme cargo de cómo es la divinidad. Dios no, o lo real último no puede ser algo en lo que yo pueda creer o no creer, ¿no? Porque entonces no estamos hablando de Dios, ¿no? Dios es la condición de posibilidad de todo lo demás, que esto también está en el Corán, en la Sura Ikhlas, ¿no? Dice, Kul hu Allahu ahad, Dios es uno, o Alá es uno, ahad, ¿no? Ahad es más bien uno es único, ¿no? Uno sería wahid, indan, celeza, 1, 2, 3. Alá es ahad, es la unicidad, Allahu samad, y samad es una palabra muy especial que solo sale una vez en el Corán y que significa algo así, como hay 1000 traducciones y ninguna correcta, ¿no? Yo lo traduciría como lo absoluto, pero las traducciones habituales son el eterno, el incondicionado, la causa primera, el incondicional, el independiente, pero del que todo depende, ¿no? Son diferentes traducciones que están, la condición de posibilidad de todo lo demás, sin lo cual no hay nada, ¿no? Sería como lo real último. Y hay que tener mucho cuidado con meternos en una cosmovisión y creérnosla, porque normalmente haremos el ridículo, ¿no? Si miramos la historia de la humanidad, cómo en cada época y en cada tiempo se ha pensado siempre sistemáticamente que la cosmovisión de su época, tiempo, lugar, cultura y tradición es la cosmovisión última y definitiva, y la gran mayoría de la gente, incluso mentes muy brillantes, han llegado a pensar así y han metido la pata, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí el ejemplo de Descartes, que pensaba que la medicina de su tiempo estaba ya tan avanzada que estaba a punto de conseguir la inmortalidad, ¿no? Que era ya como cuestión de horas, ¿no? Y estaba ya a punto, ¿no? Esto lo pensaba Descartes, ¿no? Y bueno, el gran debate es un debate que se dio entre astrónomos, ¿no? A principios del siglo XX, 1921 me parece, en Washington, en el Instituto Smithsoniano o en el Museo de Ciencias Naturales de Washington, para ver si las nebulosas, ¿no? Eran astrónomos, las nebulosas que se observaban junto a las estrellas con los primeros telescopios de la época, eran realmente otras galaxias o no lo eran, no eran simplemente como cúmulos de estrella o eso, una materia nebulosa, ¿no? Y finalmente se llega a la conclusión de que no, de que solamente hay una única galaxia, que es la Vía Láctea, ¿no? Que luego, unos pocos años después, Hubble, ¿no? Mirando por el brillo de las cefeidas, bueno, descubre que no, ¿no? Pero como en cada época vamos teniendo una cosmovisión, y normalmente pasa lo contrario, que cuando miramos la realidad no solamente no corrobora nuestra idea de las cosas, sino que siempre, yo mirando la historia de la ciencia, por ejemplo, o la historia de la filosofía, siempre cada vez se hace más compleja, más extraña y más misteriosa. Teilhard de Chardin, un autor que me gusta mucho, hablaba de que hay 3 grandes abismos, que son abismos porque cuando los miramos nos perdemos, nos abismamos en ellos, nos podemos llegar a volver locos, que son el abismo de lo muy grande, ¿no? Empezamos a pensar, ¿no? En la inmensidad del cosmos y dónde acaba y dónde está el límite, y si seguimos por ahí nos estalla la cabeza. El abismo de lo muy pequeño, que sería lo contrario, ¿no? Las partículas elementales, los quarks, ¿qué pasa? Y el abismo de lo humano, o de la conciencia humana, que igualmente, si empezamos a preguntarnos quién soy yo y qué es mi propia conciencia, si lo hacemos de cierta manera nos podemos llegar a volver locos, ¿no? Esto en el sufismo también está contemplado, y se dice que hay que tener mucho cuidado en hacer meditaciones sobre la esencia de lo real o la esencia divina. Está permitido reflexionar en lo divino en cuanto a sus atributos manifestados, ¿no? La belleza, la verdad, la bondad, el amor, que se consideran tradicionalmente los atributos divinos, pero no sobre la esencia misma de la divinidad, porque es como abismarte en los 3 abismos de Teilhard de Chardin y puedes volverte loco. Y cada vez que hemos tenido aparatos o instrumentos de medida nuevos para mirar qué pasa ahí en lo más pequeño o en lo más grande, yo diría que también hacia adentro, en la conciencia humana, no solamente no se han confirmado los supuestos cosmovisionales de cada época, sino que se han descubierto áreas nuevas de realidad totalmente alucinantes, con reglas totalmente diversas, que han hecho la realidad más y más compleja cada vez. Es como estar intentando llegar al horizonte, y cada vez que parece que estás cerca, el horizonte se va mucho más lejos. Y yo estoy seguro, por cómo funciona la realidad, que no va a llegar un momento en el que ya tengamos una idea global de cómo funciona el universo, y menos mal, porque eso sería vivir en una realidad terrible, o sea, una realidad que quepa en mi cabeza, en la cabeza de un ser humano, que podamos hacernos una idea, aunque sea general, de cuáles son los mapas o los patrones generales de la realidad, sería terrible. Yo esto, bromeando con
con uno de mis hijos, lo llamo como vivir en el mundo de Minecraft, ¿no? Por eso he puesto esta imagen, que es un videojuego que funciona con bloques, ¿no? Como esta imagen, entonces se genera como un mundo abierto de manera procedimental, digamos aleatoria, ¿no? Que tiene como diferentes biomas y árboles y de todo, pero a la vez es un mundo eso como que hay como aspectos cuadrados, muy concretos, en los que no hay nada genuinamente misterioso, auténtico y original. Y esto es muy importante, redescubrir el misterio. Porque un mundo sin misterio, si el mundo cabe en una caja, si yo puedo medirlo y pesarlo todo, si yo puedo tener un paradigma en el que me hago una idea de cómo funciona la realidad, entonces ese mundo se convierte en un mundo que no tiene cualidades, que no tiene sentido, que no tiene finalidad, que no tiene significado, que no tiene profundidad, que no tiene espíritu, es decir, en un mundo Minecraft totalmente deprimente, ¿no? Y esto muchos psicólogos o terapeutas lo vemos en consulta, que uno de los principales problemas que tenemos es que viene la gente a terapia y es como, a pesar de haber cumplido plenamente el programa Minecraft, ¿no? El programa propuesto, digamos, por la cultura mayoritaria occidental moderna, entonces yo tengo coche, check, piso, check, 1,5 hijos, check, no todo lo que hay que tener, y sin embargo me siento profundamente vacío, ¿no? Porque se ha perdido como esa cualidad última que curiosamente es la que da sentido a todo lo demás, que sería para mí el misterio, ¿no? Y como psicólogos, una de nuestras labores, yo creo, psicólogos transpersonales, es reencantar el mundo, devolver el misterio que realmente nunca se fue, sino que se ha ido haciendo más grande, ¿no? Ahora criticaré esto y hablaré de esto porque es como si, según ha ido avanzando la ciencia o las diversas ciencias, parece que el misterio se ha ido barriendo debajo de la mesa, según se han ido dando explicaciones parciales en diferentes ámbitos de la realidad a través de los diferentes modelos científicos, da la impresión de que eso ha ido desplazando el misterio, pero es lo contrario, lo ha ido ampliando a unos límites increíbles. Si miramos cómo es nuestra cosmovisión actual, con cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable y además no sabemos si es finito o infinito porque ya más allá no llega la luz, o si miramos cómo funciona el ámbito de lo más pequeño, el segundo abismo, o lo que empezamos a saber de la conciencia humana a través de estudios como los de la psicología transpersonal, todo se ha hecho increíblemente más alucinante y complejo que, yo que sé, la cosmovisión aristotélica, ¿no? De fuego, tierra, aire, entonces en el centro está la tierra y luego las esferas fijas, y sin embargo esa parece una realidad llena de magia, ¿no? Y llena de misterio. Entonces, bueno, caray, es que tengo 22 diapositivas, entonces no puedo hablar así de cada una. ¿Qué somos? ¿No? Segunda pregunta, relacionada con la primera. No se puede separar qué es la realidad y qué somos nosotros. Me voy a ir muy rápido. Yo diría que hay dos grandes respuestas a esta pregunta, que porque no se me ha ocurrido un nombre mejor lo puedo llamar respuesta tradicional y respuesta moderna, pero bueno, lo podemos llamar como queramos, ¿no? En la respuesta tradicional, como decíamos antes, el ser humano es la corona de la creación, es una realidad casi teomórfica, es afín a los dioses o a lo divino. Somos como un ángel venido a menos, y normalmente en casi todas las grandes mitologías que tienen esta visión de la realidad, que son la mayoría, ha habido como una transgresión primordial original que hace que el ser humano en este mundo esté en un estado como caído, ¿no? Como hemos perdido nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza última, y aquí estamos perdidos, ¿no? Somos como dioses venidos a menos, como digo ahí, y entonces la realidad está llena de misterio y queremos recuperar ese misterio que anhelamos porque hemos perdido. Y luego estaría la visión como moderna, o podemos llamarnos cientifista o materialista, en el que somos materia, ¿no? En el que no hay ninguna diferencia cualitativa entre la materia humana y la vida humana y la materia de todo lo demás. Somos animales venidos a más, monos, con perdón para los monos, venidos a más, somos cachos de materia que de manera ciega y azarosa, sin ningún tipo de finalidad, ni de causalidad, ni de orden incluso, ha llegado a constituirse porque sí, y entonces ahí parece como que se acaba todo el misterio y toda cualidad. Y aquí no podemos hacer la trampa de pensar que sí que existen ámbitos o rincones del universo en donde sí hay significado y cualidad, como por ejemplo en el cerebro o en la mente humana, porque entonces todo el universo estaría lleno de esa cualidad y de ese significado, porque estaría como preparado para eso, ¿no? Si, digamos, aunque esto lo pondría en cuarentena, pero si, por ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría sintética de la evolución moderna, ¿no? Si esto explicara cómo han ido generándose las especies desde los primeros seres unicelulares hasta la complejidad y la increíble arquitectura del ser humano. Si esto estuviera realmente explicado paso a paso de manera perfecta, que no es así ni de lejos, pero bueno, por la teoría sintética de la evolución, ¿eso qué implica? Que somos producto mero del azar, ¿no? Implica que las primeras partículas que empiezan a unirse y a juntarse estaban ya en las condiciones de posibilidad para generar toda esa arquitectura. Simplemente hemos hecho un escamoteo del significado y de la finalidad y lo hemos quitado del ámbito evolutivo para meterlo debajo de la mesa en otro ámbito que no es el que estudia la biología, entonces ya que se apañen los físicos, ¿no? O los químicos, por ejemplo. Y es como un mago que escamotea la moneda, pero no puedes hacerla desaparecer, te la tienes que guardar en la manga, ¿no? Algo parecido. Entonces,
estas serían como, yo creo, voy a intentar llegar a una conclusión en que ambas cosas son ciertas, en que puede haber como una cualidad sintética, como decíamos antes, en que el ser humano es a la vez lo de arriba y lo de abajo. Somos ángeles venidos a menos y monos venidos a más, plenamente ambas cosas. Tenemos una doble naturaleza. Yo creo que aquí acierta mucho el símbolo básico del cristianismo, porque cada ser humano no está solo el hijo unigénito de Dios, ¿no? Sino que cada ser humano es eso. Somos hijos de Dios e hijos del hombre, ¿no? Plenamente naturaleza divina y plenamente naturaleza cósmica o animal, ambas cosas, ¿no? A ver. Y aquí he descubierto un autor que me encanta, Francisco José Soler Gil, que es un filósofo de la ciencia que está en la Universidad de Sevilla, que tengo muchas ganas de entrevistarle. Y entonces él habla de que existen dos grandes tipos de cosmovisiones tradicionales que ponen en relación o que yo pongo en relación con estas dos grandes visiones de lo humano, ¿no? Lo que él llama las cosmovisiones del Nun y las cosmovisiones del Logos. Entonces él dice que el primer tipo, las cosmovisiones del Nun, el Nun sería como el símbolo del caos primordial, de la noche indeterminada, de lo que es amorfo y sin estructura, que se da en algunas mitologías, como por ejemplo en Egipto, ¿no? Entonces la idea esta de cosmovisiones del Nun viene de una de las cosmovisiones, porque hay varias, del antiguo Egipto, ¿no? Y entonces, y él dice también una cosa muy curiosa, que esto puede tener que ver con los pueblos costeros, ¿no? Porque como un pueblo que esté en la costa y tenga que hacerse una idea de cómo funciona el universo, cuál es la cosmovisión, pues entonces está viendo como esas aguas enormes, indiferenciadas, que parece que se alejan en el horizonte sin acabar en ninguna parte, como todos los astros parece que se hunden en esas aguas para volver a salir al día siguiente. Entonces es muy fácil de ahí deducir que existe como un caos primordial del que de alguna manera salen luego algunos principios de orden, una especie de demiurgos o de dioses que empiezan a ordenar ese caos para generar ya el mundo del cosmos o el mundo ordenado solar, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia entre lo lunar o lo nocturno y lo solar, entre lo ordenado y lo desordenado, entre la noche y el día. Y luego estaría lo que él llama las cosmovisiones del logos, que en cierta manera son opuestas, que parten de que lo primero es el orden, ¿no? En el principio era el verbo, en el principio era el logos, en el sufismo en el principio es el cálamo, la pluma también, el logos literalmente podríamos decir, ¿no? La palabra. Y entonces esto, como veis, encaja con las cosmovisiones más tradicionales en el sentido de que hemos ido viniendo de una realidad supraordenada a una realidad cada vez menos ordenada, y a la vez las cosmovisiones del Nun serían lo contrario. Y una cosa que dice Soler Gil que me ha gustado mucho es que la cosmovisión materialista actual, especialmente en su versión, porque hay varias, del Big Bang, sería una cosmovisión del Nun plenamente, ¿no? Muy elaborada y muy sofisticada, pero es lo mismo. De una sopa primordial desordenada, del gazpacho cósmico original, se va generando como un orden, no se sabe cómo, hasta llegar a la compleja arquitectura y el orden moderno, ¿no? Y esta escisión, dice él también, que me ha parecido una, por esto yo nunca lo había pensado y me ha parecido un aporte curioso suyo. Él dice que esto viene porque la experiencia humana, en principio, está nítidamente dividida como en dos grandes ámbitos, que serían los cartesianos, el de la res cogitans y el de la res extensa, y entonces las culturas que por los motivos que sean pone más hincapié en el aspecto exterior, pues piensan que la realidad primera funciona de una manera material, como cosas de nuestra experiencia manual, y los que ponen el hincapié en la realidad interna, en la res cogitans, pues piensan que la realidad primera es como un logos, que funciona más bien como una mente con reglas lógicas y ordenadas, ¿no? Curiosamente, la ciencia moderna se desarrolla desde las visiones del logos. Casi todos los grandes científicos, ¿no? Desde Kepler... Espera, porque tengo aquí una cosa que quiero leer. ¿No? Ahora, casi todos los grandes científicos, especialmente los primeros, ¿no? Kepler o Galileo o Newton, ¿no? Los que de alguna manera fundan las ciencias actuales tal y como las conocemos, todos sin excepción tenían esta idea y tiene mucho sentido, como que la realidad está funcionando según un orden preestablecido y entonces ese orden además es accesible a mi experiencia como humana. El mundo es un logos y yo de alguna manera soy afín a ese logos, soy teomorfo de alguna manera y puedo llegar a hacerme una idea de cómo funciona. Y no solamente eso, sino que casi todos los grandes científicos iniciadores al principio del siglo XX de las teorías de la nueva física también lo son. Aquí siempre les recomiendo el libro Cuestiones cuánticas de Ken Wilber, que tiene un subtítulo que es algo así como Escritos místicos de los grandes físicos, ¿no? O algo parecido, en donde Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Planck, Pauli, Eddington
¿no? Todos ellos tienen una visión que es mucho más afín a estas cosmovisiones del logos, en que lo primero es el orden antes que a las cosmovisiones del nun, ¿no? Hay una cita de James Jeans, no sé cómo se pronunciará, James Jeans, que él nace en 1877. Yo creo que esta cita debe de ser de principios del siglo XX, que dice: el curso del conocimiento, un físico, astrónomo y matemático, el curso del conocimiento se enfrenta a una realidad no mecánica. El universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina. La mente deja de parecer un intruso accidental en el reino de la materia, que es como hoy en día se entiende en las mayorías, no sé cómo decirlo, en la mayoría de ámbitos, digamos, intelectuales o académicos se suele entender así, que lo único realmente real, primero y primogenio, es la materia, que ahora entraremos en esto, de donde de alguna manera evoluciona como la mente, y esto es algo pues casi ilusorio, accidental, secundario, el fantasma de la máquina, ¿no? Algo que no debería estar ahí y que como mucho tiene un valor adaptativo, entendiéndolo de una manera casi biologicista, sin más, ¿no? Pero sin embargo, dice James Jeans, si la mente deja de parecer un intruso accidental. Esto lo decían incluso algunos profesores míos en la facultad. No quería decir esto porque me he hecho el propósito de no atacar ya a ningún profe de mi facultad, pero bueno, lo voy a decir sin decir cómo es, sin citar el pecado, pero no el pecador, ¿no? Que decía que la conciencia humana era un epifenómeno que no debería estar ahí, ¿no? Esto lo decía un profesor de la facultad, que era algo como que no se entendía, que no tenía sentido, ¿no? Que sobraba por completo, el fantasma de la máquina, ¿no? Entonces, claro, si aquello que es todo lo contrario, lo que da dignidad a nuestra experiencia, lo que parece como lo más primero, valioso, bueno, de un valor infinito, ¿no? Como sería la propia conciencia humana, si esto es un molesto y secundario epifenómeno de la materia que se ha ordenado sola porque sí, pues apague, vámonos, ¿no? Es un mundo sin sentido, completamente absurdo, sin significado y sin cualidades de ningún tipo. Y de alguna manera parece como si el programa materialista o fisicalista tuviera como ese objetivo, ¿no? Que es algo sobre lo que todavía no he reflexionado mucho, que a lo mejor lo podríamos hacer juntos. ¿Por qué parece que el programa fisicalista tiene como objetivo acabar, arrasar con todo lo que suene a diferencias de valor, de significado, de cualidades, de sentido, de finalidad, de profundidad? Todo aquello que son fines en sí mismos, que hace que la vida humana merezca la pena y tenga gracia. Parece como si el programa fuera acabar con el misterio, matar a Dios, pero no solamente matar a Dios como en una visión teísta, dogmática o medieval, que evidentemente esto hay que superarlo, ¿no? Sino acabar con cualquier resto o sombra de misterio y de dignidad humana, ¿no? Es una cosa que me parece muy llamativo. Y además yo creo que en principio es bien intencionado, o sea que en su momento y en su tiempo estas primeras cosmovisiones cientificistas, fisicalistas o materialistas lo hacen de una manera que es casi liberadora para los dogmas del tiempo en los que estamos metidos, pero ahora se ha ido convirtiendo en una nueva escolástica dogmática que está como impidiéndonos incluso hacer una reflexión primera, ¿no? Como estoy intentando hacer yo aquí de alguna manera. Bueno, pero vuelvo a la cita. La mente, dice James Jeans, deja de parecer un intruso accidental en el reino de la materia. Deberíamos, en cambio, honrarla como la creadora y gobernadora del reino de la materia, ¿no? Una cosa... Ciencia versus espiritualidad. Bueno, este es un tema también que me interesa mucho, porque habitualmente parece que hay como eso, como un enfrentamiento entre lo que dice la ciencia y lo que dice la religión o la espiritualidad, que muchas veces se soluciona de una manera poniendo como un parche, como diciendo es que son jurisdicciones diferentes, ¿no? Los objetos o ámbitos de lo que se ocupa la ciencia son unos y de lo que se ocupa la religión son otros, y entonces no es que haya contradicciones, que están hablando de cosas diferentes, no. A mí me cuesta verlo así. De hecho, a mí me cuesta entender que sea eso de la ciencia, ¿no? Sobre todo cuando se dice así en singular y casi en mayúscula, como si fuera una especie de tótem o una máquina de generar verdades absolutas, ¿no? La ciencia, como dando a la manivela, ¿no? La ciencia va generando como verdades absolutas como chorizos, ¿verdad? Funciona así a veces, ¿no? Cuando leemos artículos de la ciencia demuestra, ya está, ¿no? Ya no se puede hablar ni decir ni opinar nada más porque ha hablado la ciencia, ¿no? Más bien yo diría que lo que hay detrás de la ciencia, cuando se habla así de la ciencia, se está hablando de una cosmovisión, y se está hablando de una cosmovisión en consecuencia filosófica. Los datos y las observaciones puras de la ciencia o de las ciencias serían perfectamente compatibles con las cosmovisiones del nun, que serían las materialistas, fisicalistas o cientifistas, y con las cosmovisiones del logos. Podemos interpretar, y esto hay mucha gente que lo está haciendo, por ejemplo Jorge Ferrer, podemos coger e interpretar todas las observaciones de las ciencias, desde la física, la biología, la neurociencia, y desde ahí
construir una cosmovisión del logos. De hecho, más bien, como todo está tan ordenado en el universo y todo funciona de una manera tan coherente y tan armónica, si intentamos tener una visión de conjunto en que no estemos nada más que fijados obsesivamente en una de las partes o en una única banda de conocimiento, sino intentando mirar la big picture, ¿no?, la imagen real, más bien todo parece indicar que las ciencias apuntan a un universo absolutamente ordenado y lleno de significado y de sentido, ¿no? Esa sería, entonces, no es tanto ciencia versus espiritualidad, sino que estamos llamados, bueno, esto es el nuevo paradigma, esto es un tópico, lo que digo, es muy obvio, ¿no?, hacer una reinterpretación de estas observaciones y datos de las ciencias en una clave más humana, más filosófica y más honda. Bueno, esto voy a pasar muy rápido. Esto es una crítica que hago a ese concepto de la ciencia, ¿no? Yo de pequeño tuve un sueño que demuestra cómo funciona este ámbito del significado, porque y esto lo he visto en terapia 1000 veces, cómo un sueño de infancia puede estar marcando todo un tema vital como si fuera un mito que se va desarrollando de diferentes maneras en todas las etapas de mi vida. Y el sueño que más se me repetía de infancia era que yo estaba buscando el océano. Y entonces había algunas personas por ahí que me guiaban, mira, el océano está por allí, por allá. Yo iba como siguiéndolo y al final llegaba como a un váter un poco sucio, con un poquito de agua, y me decían, mira, eso es el océano. Y yo me asustaba, no, eso no es el océano. Yo no sé dónde está, no sé lo que es el océano, pero seguro que eso no es. Y en otra versión del sueño me lo daban en una caja, una especie de caja húmeda, un poco ajada. Me decían, toma, esto es el océano. Decía, no, esto no puede ser. Y me levantaba, lo recuerdo y me ponen los pelos de punta todavía, ¿eh? Me levantaba totalmente asustado, ¿no? Y esto ha sido, o sea, a mí no se me ocurre en el lenguaje de los sueños, ¿no?, con una imagen concreta, porque los sueños no pueden hacer abstracciones, hablan en el lenguaje más básico, más primario del mundo imaginal o imaginario, cómo se puede expresar esta idea de que no me den la parte por el todo, de que no se meta a Dios en un pendrive o de que la realidad no se reduzca a algo aparentemente manejable, pero a cambio de matarlo, ¿no? Porque lo real último es como el océano, algo ilimitado, absoluto, cuasi eterno, que no tiene fin. Y entonces, por eso pongo aquí esto, porque una de mis vocaciones es quedarme con lo que hay de bueno y de positivo en cada cosmovisión y en cada saber, incluidas las ciencias, pero no quererlo meter todo en una caja. No podemos meter todo el océano en una caja y que haya un único saber privilegiado, la ciencia, que lo explique todo, ¿no? Eso sería como meter el océano en un váter de agua sucia, no puede ser, no cabe, ¿no? Nada, como decíamos antes, lo absoluto no cabe en lo limitado, y menos mal, porque si tuviéramos un saber científico acabado, como por ejemplo hay un libro, no lo quiero mencionar tampoco porque estoy intentando curármelo de la crítica, pero que la mayoría conoceréis, el de ¿qué es esa cosa llamada ciencia?, de Chalmers, ¿no?, en el que él va haciendo como entrevistas a diferentes científicos, y entonces al final llega a la conclusión, en el último capítulo del libro, de que ya lo sabemos casi todo. Dice, bueno, me he quedado muy contento después de entrevistar a los científicos, porque aunque la mayoría de los científicos son muy cautos y todos están diciendo que aquello que están contándome no es más que un saber más o menos, claro, porque los científicos saben los límites a los que llega el conocimiento dentro de cada campo y de cada ámbito, ¿no?, que es un saber más o menos precario, pero esto lo dicen como porque son muy humildes, casi para quedar bien conmigo, pero en realidad ya está casi todo, ¿no?, desde el Big Bang, ya sabemos más o menos lo que ha pasado, la teoría de la evolución, luego la psicología y la sociología, ya está todo más o menos claro, ¿no? Entonces, bueno, faltan algunos detalles, como poner, decíamos, el edificio, sus cimientos, ya está construido, falta como pintar y así algunos detalles, pero lo demás ya está. Me lo leí hace 10 años, lo digo de memoria, puedo estar metiendo mucho la pata, pero más o menos es lo que dice. Entonces, bueno, para mí, aquí lo pongo muy claro en la diapositiva, ¿no? No existe nada que sea la ciencia, hay muchas ciencias diferentes, con paradigmas diversos, con métodos diversos, no hay tampoco un único método científico. Nada tiene que ver el método de la historiografía, de la sintaxis, de la lógica, de la física, de la astronomía. Son saberes rigurosos, pero con métodos diferentes. De hecho, no existe, filosóficamente hablando, desde la filosofía de la ciencia y desde la epistemología, que yo sepa hasta el día de hoy, lo que se llama el criterio de demarcación. ¿Cómo separamos qué es ciencia de qué no es ciencia? No hay manera. Hay muchos intentos, todos muy criticables y muy precarios. Dentro de cada saber o de cada ciencia concreta siempre hay muchos paradigmas enfrentados. Ese aparente consenso de la ciencia, cuando empezamos a rascar en concreto en ámbitos específicos, nunca está tan claro. Decimos, el Big Bang, hay un gran consenso, pero si te pones a mirar en astronomía hay teorías alternativas a punta pala, siempre hay anomalías en las teorías que tenemos. Luego tenemos que tener ahí un poquito más de humildad y reconocer que la ciencia es asombroso, es un saber que hay que tener en cuenta y que hay que integrar en ese nuevo modelo o paradigma, pero que no es la verdad última y menos entendida de una manera cosmovisional, porque cuando decimos la ciencia normalmente estamos haciendo una trampa, al menos en el uso habitual que yo estoy viendo, en el uso que veo cuando leo artículos en Internet o cuando hablo con cierta gente.
Y la trampa es lo que yo llamo la ciencia amalgamada, ¿no? Se habla de la ciencia como una amalgama que tiene, sí, datos y observaciones empíricos, que tiene reflexiones y modelos teóricos, pero que también tiene las opiniones personales del que está hablando y que también tiene como toda una cosmovisión, ¿no? Esta cosmovisión materialista. No existe algo tal como una cosmovisión científica, porque si una cosmovisión ha de salir de una ciencia, ¿de qué ciencia tiene que salir? ¿Cuál es la ciencia primera que dice cómo es el mundo? Y dentro de esa ciencia, ¿cuál es el paradigma concreto que sería el que dice exactamente cómo es la realidad? Si además en cada ámbito de realidad todo funciona de manera diferente, el ámbito de la biología, de la neurociencia, de la psicología, de la física, por no entrar ya en la historia, la sociología, todo funciona de manera diferente. ¿Cuál es la ciencia que empíricamente o teóricamente genera un modelo de todo lo real? Eso ya es una pregunta filosófica, no podemos salir de ahí. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la cosmovisión que tenemos? Todos son preguntas filosóficas. De la filosofía no hay dónde esconderse. No podemos no tener una visión filosófica, un paradigma, un imaginario desde el cual estamos mirando la realidad. Y cuando creemos que no lo tenemos, cuando creemos que estamos mirando la realidad pura, prístina y perfecta tal cual es y que somos el observador privilegiado, hay que tener mucho cuidado, porque están pasando dos cosas. Una primera, que estamos mirando a través de un paradigma y de unas gafas, pero sin darnos cuenta. Es decir, estamos haciendo el tonto, estamos mirando, o sea, se nos ha colado dentro el bicho sin que nos hayamos percatado, es como un polizón o como que está como configurando cómo vemos la realidad y cómo la entendemos sin que lo sepamos nosotros mismos, y probablemente lo que esté viendo, como decías antes, no sea más que nuestras propias heridas, anhelos, vigencias epocales, historia personal y biográfica y sesgos personales, creyendo que eso es la realidad objetiva que estoy mirando, ¿no? Entonces, para esto hay que también valerse e integrar en el paradigma todas las psicologías posmodernas, o sea, toda la filosofía posmoderna del siglo XX y XXI, especialmente la filosofía del lenguaje. La ciencia, eso, es más bien una cosmovisión, ¿no? No puede, lo que decía antes, no puede haber una visión sin imaginario. Materialismo filosófico. Bueno, pues eso, ¿no? Normalmente lo pongo aquí porque suele ser como la cosmovisión científica cuando decimos, no, yo creo en la ciencia. Normalmente se dice que se está creyendo en esto, en una cosmovisión filosófica que se llama materialismo filosófico, lo podríamos llamar, o materialismo ontológico o algo así, que, como decíamos antes, es la negación de todo orden preestablecido, porque si no estaríamos ya en una idea o en un paradigma del diseño. A mí me gustaría, ojalá de tiempo, que pudiéramos hablar de esto. ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría mucho saber la opinión de algunos de los que estáis aquí, sobre todo de Jorge Ferrer, sobre qué opina de esto, ¿no? ¿Por qué da la sensación de que el paradigma o el programa de investigación materialista o fisicalista tiene como ese regusto de que quiere acabar con todo lo que tenga valor, significado, hondura y profundidad, y quiere arrasar con todo eso, o tal vez es una percepción mía? Esto habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, el orden para mí no se puede negar porque caemos en contradicciones performativas, ¿no? En el que todo orden es falso o no hay verdades absolutas, excepto la mía, que es una verdad absoluta. Siempre hay algún tipo de contradicción performativa, o se está escamoteando, como decíamos antes. Y luego, ¿qué es la materia, ¿no? Porque parece que estamos hablando de algo muy serio, muy sofisticado, cuando hablamos de materia y de materialismo, pero ¿qué es la materia? Luis Cencillo, que mencionó antes Javier, hizo una de sus primeras tesis doctorales sobre la materia, que la llamó ile, ¿no? Materia en griego, y entonces al final llega a la conclusión de que no hay en absoluto una idea sobre lo que sea la materia, ¿no? Hay como tres grandes tipos de definiciones de materia, básicamente, las definiciones como la de la enciclopedia marxista de Lenin, ¿no? Que define la materia como sustancia infinita en cualidad y extensión. Vale, pues eso es la materia, vale, lo firmo, totalmente de acuerdo, porque es todo, ¿no? Hay cabe Dios, todo, ¿no? Todo. Las más indefinidas, que son materia, es lo que diga la ciencia. Pero es que la ciencia no sabe lo que es la materia. Si nos ponemos a rascar un poco en física y en física cuántica, no hay en absoluto una idea clara de qué sea la materia. Y además tampoco sabemos qué es la ciencia, ¿no? Porque hemos de hacer caso a una ciencia y no a otra, en qué momento de la historia, en qué paradigma. Luego esto podríamos decir que son visiones indefinidas. Aquí hay un chiste de físicos muy malo, que alguien le pregunta a un físico, oye, las cualidades básicas de la realidad física, ¿no? El espacio, el tiempo, la masa, ¿esto qué es? Y el físico dice, bueno, la verdad es que eso todavía no lo sabemos porque la teoría de cuerdas no se puede comprobar empíricamente y además ahí ya no podemos pensar, la cuántica es algo que nadie comprende del todo, entonces no sabemos todavía qué es el tiempo, qué es la masa, qué es el espacio. Y dice, bueno, y alguna cosa más sencilla, por ejemplo, la gravedad. Dice, sí, la gravedad sabemos exactamente lo que es.
son dos masas aproximándose en el espacio-tiempo, ¿no? Pues eso, ¿no? Esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que parece que estamos hablando de cosas que funcionan muy bien en un ámbito concreto y entonces generalizamos y parece que ya sabemos cómo va toda la realidad, ¿no? Y luego, bueno, un materialismo sofisticado, que podríamos decir, como por ejemplo el de Gustavo Bueno, que es un autor que me interesó mucho una época, que él habla de M1, M2 y M3 como los tres mundos de la experiencia, creo que se basa en Leibniz, aunque ahora mismo no me acuerdo, no sé si estoy metiendo la pata, y M2 serían como las ideas psicológicas, y en M3 caben todas las ideas objetivas, como por ejemplo la lógica y las matemáticas. Entonces, bueno, si las matemáticas son materia, pues también lo puedo comprar, ¿no? Es algo, ojo, y soy consciente que estoy caricaturizando un poco, que luego los buenistas se enfadan mucho conmigo cuando digo esto. Entonces, bueno, anomalías, esto no voy a detenerme mucho, ¿no? Como todo paradigma filosófico, pues el materialismo, como todos, no hay ningún paradigma libre de anomalías, porque entonces sabríamos la realidad y estaríamos fuera del misterio, ¿no? Como todo paradigma, pues está lleno de anomalías, ¿no? Aquí pues pongo yo algunas, hay áreas de datos enteras que no están explicadas por el paradigma, la propia física cuántica, y esto es también muy curioso, ¿no? Cómo realmente este fisicalismo materialista, que me parece alucinante que en 2024 sigamos hablando de esto, se inicia en la física clásica o se inicia siguiendo como por una especie de pururito de rigor y de cientificidad que yo creo que estuvo bien y fue necesario en su momento para depurar ciertos sesgos de la cosmovisión de la época. Se inicia una cosmovisión fisicalista, pero es que ahora la propia física está por otro sitio y por otro lado. Sin embargo, sobre todo en las áreas más de humanidades e incluso en algunos ámbitos filosóficos parece que todavía no nos hemos enterado, que la teoría de la relatividad y la cuántica parecen apuntar a una realidad física mucho más compleja y mucho más extraña en el que cabe, por ejemplo, perfectamente y sobradamente la conciencia humana y en que la conciencia puede llegar a ser unificado con lo físico, que esto es algo que en muchos ámbitos es como una especie de anatema en el que te excomulgan inmediatamente si dices esto, ¿no? Y hay incluso en física, ¿no? Como el famoso de la doble rendija, etcétera, pues un montón de experimentación que parece que apunta en esa dirección, ¿no? En la influencia del observador y el observado, que no está separado lo exterior de lo interior, ¿no? La conciencia del mundo físico. Sin embargo, esto precisamente en las facultades de psicología está como negado. Y ha pasado también un efecto muy raro, que es que lo propiamente psicológico se ha ido escamoteando en ciertas comprensiones academicistas de la psicología, ¿no? Por eso hemos empezado a hacer la psicología científica se inaugura en... Uy, qué bien, ¿no? que se ha callado el aire acondicionado. Sí. La psicología científica se inaugura con el laboratorio antropométrico de Wundt, ¿no? Que está midiendo aspectos del ser humano, pero precisamente lo que está midiendo deja de ser psicología, la ciencia de la psique, de la mente o del alma humana, que es una ciencia interior, porque la psique, las res cognitas por definición, es lo que no se puede pesar ni medir ni tiene propiedades físicas de ningún tipo, ¿no? Cuánto pesa un pensamiento, o cuánto pesa el amor, ¿no? O cuánto mide, o cómo se mide, ¿no? Y luego ya a partir de ahí el conductismo, que hace lo mismo, que como parece que estudiar la psique de una manera directa es muy complejo, pues entonces lo que hacemos es quitarla, la caja negra en el mejor de los casos, y solamente estudiamos la relación estímulo-respuesta como si el ser humano fuera un animal y se puede aplicar igual a las palomas, a la rata blanca y a los seres humanos. Pues ahí estamos haciendo un estudio que es interesante y que hay que integrar y que ha aportado mucho, pero que no es exactamente psicología, sería etología humana. E incluso la psicología cognitivo-conductual, con perdón, se convierte muchas veces en una sociología que tiene su interés, pero en cuanto que está haciendo estadística, que esto también podríamos entrar y hacer una crítica, pero bueno, es más bien una cosa que funciona a nivel sociológico. La mayoría de los estudios y descubrimientos funcionan para muestras concretas o para ámbitos concretos, lo cual no quiere decir que no aporten mucho y que no haya que integrarlos, pero no es algo que sea específicamente lo psicológico, porque el ámbito de lo psicológico es muy complejo y es unitario. Lo psicológico, por definición, sería aquello en lo que estamos en la unidad o en la totalidad y no en las partes y en que no se pueden separar partes. En los objetos mecánicos, aunque todo está relacionado sistémicamente, es muy fácil separar aspectos y elementos unos de otros. En las realidades biológicas es un poco más fácil, pero empieza a ser ya más complicado, ¿no? Porque yo puedo tener, como cuando, en un ejemplo un poco gore, que me gusta a veces, cuando te están enseñando qué es un cuerpo humano y te ponen las famosas transparencias que por lo menos yo veía en mi época, ¿no? Pues el sistema digestivo, el sistema, ¿cómo se llama?, que es el nervioso, el sistema circulatorio, cada uno es una transparencia que va poniendo encima, al final músculo esquelético, y ya encima se pone la piel y ya queda un ser humano. Sí, ¿no? Como si fueran cosas limpiamente separadas, ¿no? Pero coge un bisturí y ponte en un ser humano a separar el sistema nervioso del sistema circulatorio, ¿no? Eso es un Cristo, no se puede.
puede, está todo entremezclado de una manera muy fina en una unidad. Y en lo psicológico, igual que de lo material mecánico a lo biológico hay como un salto dialéctico de mayor unidad, pues de lo biológico a lo psicológico mental todavía más. Entonces, en la psique, por definición, es aquello en lo que todo está entremezclado. ¿Cuáles son los órganos de la psique? Es que esta pregunta ya podemos decir áreas cerebrales porque ya estamos haciendo biología, pero cuando entramos ya en el ámbito propiamente de la conciencia y de la psique es todo mucho más complejo. Entonces, la psicología transpersonal, en cuanto que está apuntando directamente a un paradigma del logos, y aquí yo creo que no hay escapatoria, nadie puede hacer psicología transpersonal y ser un materialista puro o un materialista ontológico, porque las áreas mismas de datos que utiliza la psicología transpersonal son áreas del ámbito como del orden interior, ¿no? Podríamos decir. Hay problemas para encajarla en las visiones o en las cosmovisiones actuales académicas, ¿no? Por eso el problema no es algo como que la psicología transpersonal no sea una ciencia o no sea empírica. De hecho, Román y yo, que no sé si estará por aquí Román y yo fuimos con un taco así, ¿no?, de estudios empíricos y científicos de la psicología transpersonal a entregarlos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, porque ahí tenemos un grupo de psicología transpersonal, que yo creo que eso nadie lo va a mirar, que lo dejarían allí en un despacho y ya está, ¿no? O sea que hay un taco enorme y eso lo conseguimos en muy pocos días, ¿no? Un taco enorme de estudios empíricos y científicos en psicología transpersonal, ¿no? El problema no es que no sea ciencia o que no sea empírica, el problema es que apunta a una cosmovisión que no es la cosmovisión materialista. Es un problema, como siempre, de choque de cosmovisiones, que viene desde siempre, desde Humócrito y Leucipo, digamos, la antigua Grecia, y de varias maneras se puede rastrear en toda la historia hasta la actualidad, entre visiones más bien materialistas, las cosmovisiones del Nun, que dice Soler Gil, hasta las visiones del Logos, ¿no?, que podríamos llamar más idealistas o algo así. Y, bueno, reencantar el mundo, ¿no?, que es un poco hoy en día remar contracorriente. Y esto me lo voy a saltar. Iba a contar una historia de Lemaitre, que era sacerdote católico, que fue el primero que habló sobre el Big Bang, ¿no?, de una manera teórica y matemática, y entonces era algo que estaba espantando a la comunidad de entonces y le estaban acusando de, por ser sacerdote, querer hacer un mito creacionista, ¿no?, cuando a la vez el Big Bang, como hemos dicho, es casi el arquetipo de las cosmovisiones del Nun, ¿no?, lo cual es una paradoja muy interesante, y el propio Einstein al principio decía esto, ¿no?, decía, las matemáticas parecen funcionar, de lo que propone Lemaitre, pero la física es abominable, ¿no?, porque estaba señalando un principio creacionista, ¿no? Entonces todos los físicos al principio detestaban esta idea, ¿no?, que él llamó el huevo cósmico o el átomo primordial, y que fue Fred Hoyle quien, queriendo burlarse de él irónicamente en un programa de radio, dijo, bueno, es que ahora hay uno que probó la teoría del Big Bang, ¿no?, que lo dijo como una cosa como cómica y burlesca, ¿no?, y al final fue lo que se impuso, ¿no?, incluso con esa nomenclatura. Y bueno, una frase de Lemaitre que podemos leer, ¿no?, muy interesante. Yo no diría el científico creyente, él está hablando pues en otro lenguaje, ¿no? Aquí serían como las dos cosmovisiones de alguna manera muy burda, porque Einstein también tenía una visión que en cierta manera podríamos decir que es mística de la realidad, pero bueno, no sé por qué, como encontré esta foto en internet, decíamos el científico creyente, o podríamos decir las cosmovisiones del logos, aun disponiendo de los mismos métodos que el no creyente, que las cosmovisiones materialistas, goza de la ventaja de saber que el mundo físico es obra de un ser inteligible y por lo tanto el problema de llegar a entender dicho mundo tiene solución y esa solución guarda proporción con el pensamiento humano. Esto también me lo voy a saltar porque ya es tarde. Es muy evidente además cuáles son las consecuencias de esta visión materialista y qué es lo que está en el fondo de todo, ¿no? Muchas veces queremos hacer, por ejemplo, política o comprometernos con causas y ser activistas y entonces parece que hacemos como una política económica o queremos como interferir en lo político y está bien y es necesario hacerlo, pero en mi opinión tal vez el problema de fondo sea cosmovisional. Desde una visión materialista, da igual qué sistema político o económico tengamos, al final siempre seremos cosas, mercancías, lo que se puede pesar y medir, toda cualidad acabará colapsando en cantidad, todo serán pesos y medidas, se acabará con el misterio y no habrá manera de llegar a una realidad llena de sentido, de significado y de profundidad, que es lo único que yo creo que puede salvarnos, ¿no? Si imperara eso la ley del más fuerte, un poco patriarcal, ¿no? Siempre será así. Bueno, esto lo dejo ahí porque es como un resumen más o menos de todo lo que quería decir, aunque he ido un poco por otro lado en algunas cosas, por si alguien lo quiere leer o parar luego en internet. Entonces yo ya me callo, me quedan un montón de cosas por decir, pero bueno, si quedan, como hemos empezado tarde, si hay 5 o 10 minutos, si alguien quiere aportar o dialogar algo, os lo agradezco. Si alguna pregunta o reflexión. Hoy estoy un poco malo, a lo mejor he sido muy espeso, o a lo mejor ha sido muy evidente todo lo que he dicho, no sé. Bueno, primero felicitarte por la ponencia, me ha encantado, me ha parecido que has conseguido meter en un océano en un ratito de conversación. Y bueno, me surgen has abierto muchos melones, me surgen muchas cosas.
Pero en la base hay una cosa que estoy explorando últimamente que puede a lo mejor dar un poquito de luz a este aspecto, a esta polaridad, por ejemplo, por poner el último ejemplo, entre un sacerdote y un físico. Y yo creo que el fundamento que tienen es un fundamento dualista los dos, desde un idealismo metafísico, un realismo ingenuo, un realismo que hace que la materia, que no vea la relación del observador con la materia, que no considera que somos co-creadores del acto de percibir y pensar. Y entonces yo creo que por ahí es donde se puede, y yo creo que el mindfulness y la transpersonal y todo esto puede ser un avance en el sentido de buscar una cosmovisión monista, en el que las cosas son. Y yo creo que por ahí hay mucho por donde explorar. Y finalmente, por no enrollarme, yo creo que también este paradigma materialista, mecanicista, se cultiva, se desarrolla y se refuerza por una cuestión de poder. No es tanto una cuestión epistemológica de un avance en la filosofía, que no lo es, sino simplemente es que la gente que tiene esta cosmovisión busca el poder y entonces tiene sus intereses y esos intereses se mueven en esta cosmovisión mecanicista, materialista, ¿no? Bueno, es un totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo con las dos cosas que has dicho. Sí, yo siempre estoy buscando la forma de integrar, y yo creo que, yo ahora digo una cosa un poco de broma, a ver cómo se va a entender esto, que todos los saberes y ciencias y miradas tienen algo que aportar, que como estamos mirando al objeto más complejo que existe, que es la realidad o el ser humano, y no sabemos lo que es, todas las miradas son útiles y valiosas y aportan algo, incluso la psicología académica. O sea que ya si acepto esto... Rafa, gracias. Hombre, Xavi, menos mal, esperaba tu pregunta. Pues mira, te traigo dos y tú decides, ¿vale? Si las coges las dos, solo una o lo que sea. La primera es de cariz como práctico. ¿Cómo, si se te ocurre a ti de alguna forma a nivel quizás social, cultural o en España, cómo conseguir, digamos, que la formación académica, universitaria, lo que sea, pueda integrar la ciencia y la filosofía? No sé si me dirías, pues... ¿El qué pueda? Pueda integrar el estudio, pues, de hacer buena ciencia, buenas metodologías, con las bases filosóficas, con entender la cosmovisión, hermenéutica, epistemología. Eso. Pues si te da ideas prácticas, pues poner asignaturas en las carreras, por ejemplo, ¿no? Y la segunda sería la pregunta de cómo compaginar en el propio camino personal esa búsqueda del conocimiento filosófico, digamos, del logos, lo inteligible, lo que puedo entender, con la vivencia, digamos, mística del no entender. ¿Cómo busco el camino de ir haciendo más comprensible mi mundo a la vez que aprendo a vivir en el misterio, en toda ciencia trascendiendo de San Juan? Eso. ¿Cómo conseguir las dos cosas? Eso, es que estamos ya en eso inevitablemente. Qué buena pregunta, ¿no? Porque ese es justo el tema. Porque somos a la vez seres absolutos y en consecuencia plenamente misteriosos, ¿no? Y en la experiencia mística, como está descrita en todas las tradiciones y por todos los místicos, es el acceso privilegiado como esa realidad en un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, en donde no hay respuestas porque no hay preguntas y estamos en lo real puro. Pero eso es algo que no se puede expresar con palabras, ¿no? Si la verdad pudiera ser dicha en palabras sencillas, ya estaría dicha, ¿no? Sino que todos son como intentos más o menos parciales y precarios y relativos de llegar a un absoluto que nunca se puede decir, porque es como intentar, como decía antes, perseguir el horizonte, ¿no? Lo relativo nunca puede decir lo absoluto. Todos los intentos, saberes y culturas, tradiciones y religiones, en mi opinión, son metáforas parciales, intentos de llegar a decir lo que no se puede decir, porque todo lenguaje es metafórico y la palabra se va deslizando infinitamente en contextos continuos y nunca acaba de aterrizar en concreto en las cosas. Aquí soy un poco lacaniano, ¿no? No hay como un chinchetazo que digamos, este es el mapa y el territorio imaginario, estas son las cosas como que están por aquí y podemos hacer clink, usted está aquí, ¿no? Como esta palabra se corresponde, hay un principio de correspondencia en que todo vaya quedando claro, sino que en el lenguaje nos acabamos perdiendo siempre y en todo saber y en todo conocimiento. Por eso hay que partir de una humildad radical y casi yo diría que de un asombro o una, no sé cuál es la palabra, como una admiración, una veneración hacia lo real que es casi religiosa o casi espiritual, que sería ese saber no sabiendo, porque todo lo que sabemos es parcial, precario, temporal, dinámico, cambiando, todos los saberes y verdades están cambiando. Lo que ahora creemos, como creía antes Descartes en su tiempo, dentro de 100 años va a ser ridículo. Entonces está bien que por lo menos lo sepamos para hacer el ridículo lo menos posible, ¿no? Sí.
Sí, pero la clave para mí de la vida humana es esa, es la paradoja. Para mí la esencia humana es la paradoja en todos los sentidos. Somos un ser paradójico por definición, porque somos algo infinito viviendo en un continente finito. Somos algo indefinido, no está definido qué somos, por eso hay culturas, estamos abiertos, no hay nada que nos cierre como una cultura definitiva, una religión definitiva que sea el manual de instrucciones humanos que venga a decir lo que somos, y en esa fricción continua entre lo abierto, lo cerrado, lo finito y lo infinito es donde nos damos de manera paradójica. Hay una idea de Hegel que me gustó mucho que decía: una paradoja es una verdad puesta cabeza abajo, ¿no? Porque es cómo lo superior se presenta a lo inferior, ¿no? Una verdad puesta cabeza abajo, ¿no? Es una idea genial. Entonces, como estamos abiertos a lo infinito, esto lo llamaba Luis Cencillo, y para él era una cualidad antropológica, científica, decía que estamos cenitalmente indeterminados, es decir, abiertos por arriba e indeterminados, por eso no hay un sistema claro de referentes últimos, sino que cada cultura lo tiene que buscar. También estamos desfondados, abiertos por abajo, no sabemos qué hacer con nuestro mundo instintivo como animales y cada cultura improvisa sus propias soluciones, y por eso hay diferentes culturas y ninguna es en términos absolutos mejor que otra, tienen sus sombras y sus luces, porque cada una está improvisando sus formas y nunca se podrá cerrar, porque entonces viviríamos en el mundo Minecraft. Sería ese mundo clauso y cerrado, horrible, una absoluta pesadilla, sin sentido y sin misterio, en el que quedaría todo cerrado, ¿no? Si dijéramos, ya tenemos la visión definitiva, en este libro ya está todo dicho, ¿no? Eso sería como el peor infierno imaginable, ¿verdad? Mientras que la realidad nunca lo podremos conocer, y como el mundo es, y como la realidad es infinita, la miremos por donde la miremos, y cuanto más la miremos, más infinita se hace, y entre el 1 y el 2 hay infinitos números y hay infinitos átomos entre cada átomo y hay infinitas galaxias y hacia adentro somos infinitos también. Es como si estuviéramos inflando un globo en esta metáfora clásica del conocimiento. Entonces, cuanto más vamos sabiendo en diferentes ámbitos y más infla el globo, más entra en contacto con la superficie externa, que es lo desconocido, y más nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no? Y que el conocimiento es infinito, ¿no? Digo yo. Gracias. Gracias, Rafa. A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo podemos reencantar el mundo. Esa es la pregunta, ¿cómo podemos reencantar el mundo? Pues bueno, yo creo que aquí lo estamos intentando un poco, ¿no? Que gracias a esta organización de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y del Mindfulness Contemplativo de Javier García Campayo y todo lo que hacemos aquí es ese intento de reencantar el mundo. Yo lo que me he propuesto personalmente, y que como veis no lo he conseguido todavía, es intentar focalizarme en el reencantamiento del mundo y no criticar a los que desencantaron el mundo, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar hacer esto para empezar. Y es algo que cada uno tiene que ir haciendo. O sea, yo creo que este paradigma ya está haciendo aguas, ¿no? Aunque siga siendo dominante, lo cual me sorprende un montón, porque llevamos con la idea del cambio de paradigma desde los 60 o antes, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, una frase de Ortega, muy parecida a la de James Jean que dije antes, que decía: dentro de poco parecerá una verdad de perogrullo que tocar las cosas es otra forma de pensarlas. O sea, llevamos con esta idea del cambio de paradigma desde Ortega, desde antes, desde el siglo XX, ¿no? Y entonces sigamos aquí, en 2024, siendo un poco aplastados por una idea como materialista, en ocasiones muy burda de la realidad, de lo humano y del conocimiento, me parece increíble. Entonces yo creo que ya se está cayendo, o sea, que se está rasgando por sus grietas y que se está cayendo por todas partes. Es más, yo creo que ya empieza a haber como gente muy valiente en los diferentes ámbitos de neurociencias, al menos yo conozco algunos, en física, en neurociencia, en psicología, que están apuntando ya a esta dirección, que están diciendo: oye, es que lo que dice la neurociencia no es lo que mayoritariamente se está creyendo, que somos solo el cerebro, sino que hay un montón de anomalías que hay que empezar a investigar, ¿no? Desde los experimentos de Lashley y luego lo de Rupert Sheldrake, y bueno, no voy a citar nombres porque creo que hay gente que no le gustaría que la citara aquí, pero hay gente que ya está haciendo este trabajo en el ámbito de las neurociencias, tomándose en cuenta, tomando seriamente, yo qué sé, las experiencias cercanas a la muerte o otros tipos de datos un poco extraños para el paradigma habitual, estas anomalías, en física qué duda cabe, en psicología también, por ejemplo, todos los que estamos aquí. Entonces yo creo que esto está ocurriendo, ¿no? Ojalá ocurra, pero a la vez es una lucha eterna, ¿no? Porque si ya lo podemos rastrear en Grecia, ¿no? Con los atomistas o más materialistas, que no era un atomismo tan cutre como el actual, porque era un atomismo que luego aceptaba principios de orden, pero bueno, pero es algo que se da de alguna manera también en toda época y todo lugar, y cada vida humana está llamado a vivir en sí mismo como esa lucha, ¿no? Entre el orden y el desorden, o entre la luz y la oscuridad, o algo así, ¿no? Entre esos dos paradigmas enfrentados. Entonces, no sé cómo reencantar el mundo, ya lo pensamos juntos. Hola, no se me escucha. Nada, hola. Hola. Bueno, yo simplemente, o sea, quería dar pues una visión, o sea, reflexiva sobre algunos de los temas que has comentado. Obviamente yo no sé nada, no soy sabedor de la verdad absoluta, ni mucho menos, es simplemente una perspectiva desde mi entendimiento.
pero cuando estamos hablando del materialismo y de alguna manera el sentido desde el cual analizamos el materialismo como concepto, me venía a la mente una frase de Antonio Escotado, ¿no? Que en uno de sus vídeos que decía la verdad es lo infinito al pormenor, ¿no? Y de alguna manera... ¡Qué genialidad! Ese infinito al pormenor que iba de alguna manera en la línea de una de las frases que salía en una de las diapositivas, no me acuerdo el autor ahora, pero que de alguna manera desde este punto de vista puedo entender yo que la verdad es subjetiva, obviamente a la perspectiva desde la que uno observa, ¿no? Bueno, supongo que es un punto de vista, obviamente esto es como mucho más... Bueno, en física es así, ¿no? En física es muy alucinante que a cada observador le das un reloj, los pones a velocidades diferentes y cada reloj está midiendo algo distinto, ¿no? Luego esa no localidad está plenamente aceptada en física, por ejemplo, ¿no? En la física teórica más dura. Que el punto, no sé si lo llamaría subjetivo, pero sí al menos no local, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y bueno, luego otra reflexión que quería compartir era sobre la cosmovisión esta del Nun, que me parece un concepto bien acotado como concepto primicia, ¿no? Supongo que de alguna manera ahí también se enfoca, o sea, podríamos englobar eso como en la segunda ley de la termodinámica de la entropía, ¿no? O sea, a lo mejor el Nun es ese caos que se crea con el movimiento, ¿no? Y obviamente desde ese movimiento no podemos explicar, o sea, la realidad perceptiva es simultánea, cambiante, y el orden es el desorden en sí mismo, ¿no? Es decir que... no sé, simplemente sí, pues... el sacerdote Lemaitre, ¿no? que es el primero que habla del Big Bang, cuando él lo llama eso el huevo cósmico o el átomo primordial, él lo descubre antes de que se hicieran las observaciones empíricas de Hubble del corrimiento al rojo de las galaxias, ¿no? Que hay como un efecto Doppler, entonces cuando se mira el espectro de las galaxias, ¿no? Como el espectro de emisión de la galaxia, entonces se ve que está como un poquito corrido hacia el rojo, lo cual implica que se están moviendo, ¿no? Como el efecto Doppler de un coche, ¿no? Que se oye como... ¿no? Cuando te adelantas se oye como más grave porque está, digamos, el sonido, ¿no? Se está emitiendo desde un lugar que está alejándose, ¿no? El efecto Doppler. Entonces, esto ocurre en las galaxias. Esto todavía no se había medido cuando Lemaitre propone la teoría del Big Bang y él lo hace justo desde la termodinámica, ¿no? Él dice, si llevamos las ecuaciones de la termodinámica hasta el final y las ideas de la entropía, aunque bueno, la entropía es un concepto científico hasta cierto punto, no podemos más llegar a la conclusión que hubo un momento como de densidad y de espacio. Claro, el Big Bang de Lemaitre no es como el actual, que es mucho más complejo, pero bueno, que hubo como un momento, ¿no? De condensación infinita, que él llama el átomo primigenio o el huevo cósmico, que matemáticamente está bien, como lo dice Einstein, aunque él no lo puede aceptar, pero lo saca justo como tú de esa misma idea, ¿no? De que hay como un principio como motor primero, casi un motor inmóvil o algo así, que lo pone todo a correr y que ya a partir de ahí funciona. Pero aunque sea así la realidad, que para mí es obvio que no es así por el ajuste fino y por mil motivos, ¿no? Pero bueno, aunque sea así la realidad, en ese primer momento ya está todo ajustado y diseñado para que toda esta complejidad se pueda dar. Hay una idea que nos dio Jorge Ferrer precisamente en una entrevista que le hicimos que decía, ojo con la materia, ¿no? Si tú pones, que hablamos de la materia como si fuera algo muy fácil de entender o muy sencillo, o imaginamos como una cosa tosca, un cacho de plastilina o algo así, ¿no? Pero tú pones una cierta cantidad de oxígeno en el vacío, dejas pasar un poco de tiempo y empiezan a salir galaxias, planetas, jirafas, esta conversación, ¿no? O sea, en la materia... Total, sí. Gracias.